Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar inicio al capítulo 3 de Derecho Penal 1, donde vamos a ver el tema de las escuelas penales, que esto significa, esto es todo parte histórica, les quiero aclarar. Esto está suficientemente también explicado en el manual de cátedra, que coincide con el capítulo 3 del libro, este es la bolilla 3 del programa. Y estamos hablando de la aparición de los primeros razonamientos penales, que en definitiva es la parte histórica del derecho penal, porque digamos los primeros razonamientos fueron aglutinados en escuelas. Y está la escuela clásica y la escuela positiva, también hay pensamientos liberales. Así que lo que vamos a hacer acá es qué dijeron los primeros doctrinarios penalistas acerca del estudio de esta materia. Por eso que empezamos con los primeros razonamientos penales, están las escuelas penales y vamos a hacer una breve reseña sobre ellas. En principio podemos decir que todos los conocimientos y criterios adquiridos por los primeros doctrinarios del derecho penal fueron aglutinados en escuelas. Y sin perjuicio de que han existido varias a lo largo de la historia, nosotros vamos a atender tan solo las más prestigiosas, tanto en esta bolilla como en la siguiente. En lo que hace a su tiempo, debemos situarnos en la era contemporánea y en lo que respecta a sus protagonistas, ellos fueron los criminalistas que surgieron desde la Revolución Francesa en adelante. La aparición y división de estas escuelas obedeció a que no siempre coincidieron en sus postulados, por lo que resulta necesario poner de resalto los mismos, tendientes a que luego de un análisis personal uno comparta o no los principios sustentados por ella. Adoptar alguna, una escuela u otra, significa ni más ni menos allanarse a un determinado discurso o idioma de derecho penal. Tampoco debemos dejar pasar por alto que para aquellos tiempos el derecho penal demoró muchísimo para definirse y especializarse de una determinada forma. Eso por cuanto en un primer momento el delincuente fue considerado un perverso, pero a su vez igual a su semejante. El delito no fue diferenciado del pecado y la pena era retribución del mal por el daño mismo. La pena no tenía fines en aquella época, hoy día sí tiene fines, que lo vamos a estudiar en la bolilla de la individualización de la pena, en los capítulos 20 y 21, donde vamos a ver que hay fines de retribución, fines de prevención especial, etc. Eh, Así como el siglo XVII tuvo como característica el jus naturalismo y el siglo siguiente al iluminismo, es difícil hallar una expresión ideal que comprenda todas las tendencias que iban apareciendo y que se entrelazaron hasta el siglo XIX. Lo cierto es que en este último periodo hubo un rasgo común entre los criminalísticas, que es haber estudiado el derecho penal desde un punto de vista netamente jurídico. Acá hay que destacar la importancia de las escuelas penales y la influencia de la obra de Beccaria, que fue un gran doctrinario italiano. Y así vamos a decir que los pensamientos penales que hemos expuesto en la bolilla anterior, que fue estudiada con el otro docente, no fueron doctrinas penales elaboradas por especialistas de esta rama del derecho, sino más bien opiniones acerca de lo que se conocía por delito. La pena, su razón de ser, la finalidad que se perseguía, etcétera. Es más, todas estas consideraciones bien podían ser agrupadas en concepciones puramente filosóficas limitadas siempre a ese campo, pues nunca fueron tratadas en el marco de una disciplina autónoma. Pero pese a este dato, no es menos cierto que no se puede desconocer el mérito de varios de esos postulados, pues de hecho algunos se mantienen a la fecha. Para comenzar a dar tratamiento al tema, es menester encontrar un punto de partida. Y así fue que nosotros podemos ubicar a la segunda mitad del siglo XVIII, donde operó una especie de dignidad científica, y el arranque lo constituyó la obra de Beccaria. Su trabajo estuvo ajeno a la pura especulación filosófica, formulándose principalmente con finalidad política. El trabajo de Beccaria fue una verdadera doctrina penal.
si bien no catalogada como un tratado criminal, configuró una fuente de acusación contra la barbarie del derecho penal del antiguo régimen. Su labor hizo nacer la escuela clásica del derecho penal y se mantuvo hasta el surgimiento de la escuela positiva en el año 1876. Lo importante es que los conceptos de Beccaria marcaron una importante impronta totalmente indiscutible tras sostener que la potestad del soberano para castigar radicaba en la cesión mínima que los ciudadanos realizaron con el fin de asegurarse el resto de sus derechos. Todo lo demás era abuso y no justicia. También consideró que el único criterio para medir la responsabilidad penal es el daño causado a la sociedad. Así la sanción no podía tener un objetivo de venganza, sino una finalidad preventiva para impedir que el reo cometa nuevas inconductas. La obra de Beccaria llegó en el momento justo, porque para aquella época se estaba en encendida controversia sobre diversos temas con notable repercusión penal. El Estado negaba ciertos derechos del hombre, se castigaban acciones mínimas, las penas no respondían a otro fin que el castigo mismo, se hacían procedimientos penales a base de acusaciones arbitrarias, no existía el ejercicio de la defensa en juicio, imperaba la pena de muerte, la confiscación de bienes, etc. Tras los pasos de Beccaria quedaron las siguientes lecciones. Solo las leyes pueden establecer penas, las que deben regir para todo, mas ser claras y precisas. Solo habrá delito cuando haya vulneración hacia algún derecho. La pena se impone al infractor para evitar que recaiga en el delito. La pena de muerte no es necesaria ni útil. La imposición de una pena debe ser rápida y pública, la mínima necesaria. Tienen incidencia la prueba indiciaria y la testimonial, y deben repudiarse las acusaciones secretas, los juramentos exigidos al acusado y los interrogatorios sugestivos. Ahora vamos a adentrarnos a la escuela clásica en sí misma y vamos a empezar con algunas consideraciones generales diciendo lo siguiente. Del surgimiento de la escuela clásica pueden distinguirse a lo largo de sus 100 años tres momentos. El primero, denominado filosófico, que estuvo a cargo de Romagnosi y Carmignani, quienes estudiaron la filosofía del derecho penal, esto es, la razón para reprimir y su límite, el concepto de la pena y las relaciones de la pena con la sociedad. Un segundo tiempo, llamado matemático, estuvo a cargo de Carrara y Pesina. Sus labores estuvieron encaminadas a establecer la relación entre el delito y la pena, para así encontrar una proporción de esta entre la gravedad del hecho y su monto. La última fase, denominada jurídica, le correspondía a Luis Lucchini. Su trabajo consistió en tomar todas las leyes existentes e incorporarlas luego a un cuerpo normativo. Asimismo, él publicó la Revista Penal, obra donde condensó toda la doctrina elaborada por los tribunales. La escuela clásica estuvo influenciada por un criterio de neto corte individualista, pretendiendo defender al hombre de las arbitrariedades cometidas por el Estado y de los sistemas de procedimientos existentes a 1764, época en que Beccaria repercutió notoriamente. Para aquellos tiempos, las leyes que se empleaban en Europa tenían como fin conseguir la confesión del reo, y ante ello era normal la aplicación de tormentos, todo tendiente a poder descubrir el delito cometido. Esta arbitrariedad existía por una sencilla razón. El mundo del derecho desconocía el concepto técnico jurídico del delito. Solo afirmaban que la infracción consistía en una ofensa a la sociedad y por lo tanto la medida de la ley era la medida de la reacción social contra el delito. En este marco y por dicho motivo nació esta escuela, logrando su objetivo, pues sus principios se transformaron en un sistema jurídico que influyó en la legislación de numerosos países. La designación de clásica no proviene de sus pensadores originarios, sino de sus continuadores y los que la controvirtieron, quienes la catalogaron de tal. Durante su vigencia se debatieron los grandes temas del derecho penal,
tales como la tutela jurídica, la defensa social, el principio de expiación y justicia, la gravedad de los delitos, etc. También divulgaron los supuestos de derechos individuales y la aplicación de la ley penal. Los clásicos se preocuparon por fijar claramente los límites de la intervención estatal. El delito terminaba por ser considerado un ente de razón y en consecuencia un ente jurídico. Con ese propósito elaboraron por primera vez el examen analítico de la noción de delito, distinguiendo los varios elementos que lo integran: las fuerzas que contribuyen a provocarlo, el grado de fuerza necesario para la consumación, la determinación racional de la tentativa y los demás componentes. Ahora vamos a exponer las ideas que elaboraron sus creadores y, según se advertirá, no hay en ella una unidad absoluta, debiéndose a que no contaron con una doctrina anterior como para haber elaborado en primer término un plan de trabajo, sino que directamente pusieron como manos a la obra. El mentado plan se hizo después. Y así hablamos del derecho penal liberal, consideraciones generales, las teorías de Romagnosi, Bentham, Feuerbach, Rossi, Carmignani, Carrara y Pesina. Con las ideas de Beccaria se edificaron las bases del derecho penal liberal, constituyendo un verdadero intento de un tratado sistemático de principios fundamentales, en cuanto apoya la represión en consideraciones racionales. Así es a partir de aquellas cuando los doctrinarios se encaminaron prácticamente hacia esta rama de la ciencia jurídica con objetivos verdaderos. La idea fuerza sustentada importaba la exigencia de hacer constar que la necesidad de reprimir no era el primer paso para evitar la inconducta, sino el último, cuando todas las demás no sirvieron. Este derecho penal liberal tiene como raíz la Revolución Francesa de 1789, tras quedar plasmadas las declaraciones del hombre y del ciudadano. Sus pensadores trabajaron sobre la defensa de la sociedad, incidiendo en la labor legislativa. Ahora vamos a analizar los principales pensamientos. Romagnosi dedujo que el derecho penal ya existía como ordenamiento natural, con anterioridad a las convenciones humanas. Su aplicación y fundamento tenían como objetivo el aseguramiento del bienestar entre las personas. Bentham manifestó que la imposición de una pena al delincuente constituía un mal y era fruto del hecho cometido u omitido. La sanción, decía, tenía un fin principal, que era de prevención general, más otro llamado de prevención particular, que servía para aplacar al ofensor e intimidarlo y enmendarlo para el futuro. Feuerbach, que tuvo una gran repercusión en su momento, concibió que el Estado tenía un objetivo: generar la convivencia entre las personas, quienes quedaban sujetas a las disposiciones vigentes. Él decía que si un hombre violaba la ley, violaba la convivencia, entonces el Estado tenía derecho a imponerle una sanción. Pellegrino Rossi explicó que en toda sociedad debe existir un orden moral, cuya realización da lugar a un orden social. Ambos son obligatorios, pues de ellos nacen los derechos y deberes que son inherentes a la vida social del hombre. Carmignani atacó los postulados de Rossi tras estar en contra de la tesis de la justicia moral y el carácter de retribución en la pena. Dijo que toda sanción se aplica por una cuestión de necesidad de hecho, porque al delito hay que combatirlo a consecuencia de que así lo exigen las pasiones humanas y la seguridad colectiva. Carrara, Francesco Carrara, doctrinario italiano, él manifestó, entre otras cosas, que había que enaltecer los principios de la escuela clásica y por ello él empezó a incorporar atenuaciones a los efectos de morigerar la pena, ¿no? El efecto retribucionista que imperaba en la época. Consideró el delito como un ente jurídico, no como un acontecimiento cualquiera. Su esencia debía consistir necesariamente en la violación de un derecho
y puesto que los derechos no pueden ser agredidos, sino por los actos exteriores procedentes de una voluntad libre e inteligente, empieza a hablar así que en todo delito hay dos fuerzas esenciales, la moral, que es la voluntad inteligente y libre, y la física, que es el hecho exterior lesivo del derecho o peligroso para el mismo, ¿sí? Pesina anotó que el fin de la pena es la retribución jurídica. Fue el autor que finalizó con la escuela clásica. Estudió el derecho desde un punto de vista social y aceptó que el derecho penal es una parte de la totalidad del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Su principal obra se denominó Elementos de Derecho Penal. ¿Cuáles fueron los postulados de la escuela clásica, los básicos, en cuanto al fundamento de la responsabilidad, la pena, el derecho penal, el delincuente y el método empleado? Bueno, el mérito de la escuela clásica consistió en haber ejercido una gran influencia en la conceptualización del derecho penal, ¿sí? Veamos en qué aspectos. Primero, el libre arbitrio era la base de la imputabilidad moral, pues el hombre era responsable penalmente porque lo era moralmente. La pena fue entendida como un mal, impuesta en retribución a la infracción cometida. El derecho penal registraba un espíritu individualista para protección y garantía ante eventuales abusos y arbitrariedades. Centraron su atención al delito descuidando la personalidad del reo. Era este el sujeto de la ley penal, capaz de querer como ser consciente, inteligente y libre. En cuanto al método utilizado por la escuela clásica, conviene en primer término precisar algunas cosas. En primer lugar, resulta sumamente importante establecer el método utilizado, pues hace a la pirámide de sus ideas y marcando una impronta. Así la escuela clásica se tenía en cuenta el ilícito y la gravedad que la ley le asignaba, ¿sí? El método utilizado por esta escuela fue el deductivo, tras considerar al delito como un ente jurídico, como un hecho que está en contradicción con el derecho. La escuela clásica fue duramente criticada y objeto de muchísimas polémicas. Lo cierto es que la única reprobación que aún prevalece fue que sus tratadistas descuidaron la faz filosófica y no creyeron necesario estudiar al criminal. La otra escuela, la otra cara de la moneda de la escuela clásica fue la escuela positiva. Y decimos que el caudal doctrinario que dio la escuela clásica se le denominó escuela positiva, ¿sí? Porque son los que se enfrentaron. Los principales exponentes de la escuela positiva fueron Florian, Ferri, Lombroso y Garófalo. Su nombre de positiva tampoco respondió por haber adoptado un sistema filosófico propio, sino por emplear un método de observación y de experimentación en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Bien. La escuela positiva manejó el principio de causalidad en sentido mecanicista, destinado a explicar todos los fenómenos de la vida física y psíquica de la vida individual y social, ¿sí? Agregaron que si la pena es un castigo, no puede castigarse a quien no obró con libertad, sino que lo hizo porque así debía necesariamente actuar. Vamos a los pensamientos de Lombroso, Garófalo y Ferri. Lombroso, que fue un médico, se dedicó al estudio de la antropología para explicar la criminalidad y manifestó, entre otras cosas, que el criminal congénito o nato es un ser atávico, con fondo epiléptico, idéntico al loco moral, con total falta de remordimiento, sentimiento de culpa y sentido ético. Indicó que aquel representa un tipo criminal con tendencia o predisposición al delito, ¿sí? Garófalo ya era un jurista y su labor estuvo encaminada a sistematizar jurídicamente las doctrinas criminológicas de la escuela. Descubrió un vacío en la definición del delito y que no podía desarrollarse la idea de un delincuente nato. Estas circunstancias dieron lugar a su estudio y tesis del delito natural.
Ferri, en su rol de sociólogo, explicó la criminalidad a través de causas individuales, físicas y sociales, señaló que el delincuente no era un hombre normal y representaba al extinguido hombre primitivo por poseer anormalidades psíquicas y físicas, y aceptó las conclusiones de la antropología criminal, pero desarrollándolas y completándolas con un sistema de nociones más amplias, ¿sí? Así como la escuela clásica tuvo sus postulados teóricos, la escuela positiva también los tuvo. Entonces los postulados de esta escuela positiva provocaron un verdadero cambio en el derecho penal de la época, a consecuencia de que cada principio expuesto por la escuela clásica fue rebatido de manera contraria, ¿sí? Esto estamos hablando del año 1874. En cuanto al fundamento del derecho penal, la escuela positiva dijo que está enmarcado en la responsabilidad social y en la defensa social. Cualquier hombre, por el solo hecho de convivir en sociedad, es considerado delincuente y se prescinde de sus aptitudes morales e intelectuales. Delito es todo acto que entra en contradicción con la seguridad social. La imputabilidad es objetiva. El fin de la pena es la prevención. Y en cuanto al método empleado por esta escuela, conviene advertir que la otra cara de la moneda es puesta por la escuela clásica, por cuanto aquella no miró al delito en sí y la gravedad que la ley le asigna, sino que lo que le interesó conocer es si el delincuente era o no peligroso. Por lo tanto, esta escuela positiva se valió del método inductivo, tras considerar al delincuente como un ser distinto a los demás. Era una especie dentro del género hombre, ¿sí? Bien, la crítica que se le realizó a la escuela positiva fue el no haber observado la distinción entre la investigación causal de los factores del delito sobre determinada categoría del delincuente. Pero ello obedeció a que se apartaron del campo filosófico, ya sea porque les faltó el debido conocimiento o poseyéndolo no lo aplicaron eficazmente. Bueno, esta es la unidad 3. Yo les dije, es una unidad muy teórica, pero bueno, no hay otra forma de estudiarla. Entonces, o ven el video y van tomando notas de las principales nociones, o si no lo tienen suficientemente explicado, digamos, en el manual de cátedra, también en otros textos donde el programa dice la bibliografía a utilizar, ahí también lo pueden sacar. Pero si cuentan con el manual de cátedra, se van a dar cuenta que la bolilla 3 va punto por punto de todo lo que yo he explicado, ¿sí? En el próximo video vamos a hablar sobre la unidad 4. ¿Listo? Es todo y muchísimas gracias. Cualquier consulta me avisan por mail. Si no entienden algo, evacúan su duda a través de ello. ¿De acuerdo? Hasta luego.